Hello, buenas a todos y bienvenidos a Creciendo entre Rocas, un canal que hemos creado mi hermano Miquel y yo, Albert, para que podáis seguir más de cerca este proyecto de vida que estamos empezando con tantísima ilusión. Vamos allá. Viajemos por un momento al pasado para que entendáis el porqué de todo esto. Tanto yo como mi hermano, hace unos 5 años decidimos cambiar por completo nuestra alimentación y empezar a practicar entrenamiento de fuerza, principalmente por problemas de autoestima que nos habían acompañado desde la infancia. Durante este proceso nos dimos cuenta de que la salud va mucho más allá de lo que entendemos por comer bien y hacer ejercicio. Hace 2 años vivimos juntos durante todo un verano en el sur de Tenerife. Fueron 3 meses que nos hicieron cambiar la perspectiva de cómo queríamos vivir. Hacíamos pesca submarina y apnea, excursiones por la montaña, viajábamos entre islas durmiendo en una tienda de campaña, cocinábamos juntos y compartíamos la comida con amigos o gente de la zona y siempre estábamos dispuestos a aprender nuevas recetas. Todo eso nos hizo darnos cuenta de la paz y felicidad que nos aportaba realizar actividades en la naturaleza. Nos sentíamos con más energía y vitalidad que nunca. Después de esos 3 meses, yo volví a mi rutina de trabajo y mi hermano a la suya de estudio. Así que, de vuelta al estrés moderno. Un estrés constante al que es imposible adaptarse y que genera tanta enfermedad en la sociedad actual. Siempre veíamos como algo utópico el hecho de vivir en un campo, ya que el alquiler está impagable y te piden 1000 requisitos. Comprar un terreno en una isla donde te permitan construir una vivienda también es impensable con un sueldo promedio. Aún así, ya que no encontraba ningún alquiler a través de internet, me iba cada semana con el coche por zonas rurales del sur de Tenerife preguntando a ver si de casualidad sabían de alguien que alquilara algún terreno, aunque fuera con un cuartito de 15 metros cuadrados. Tras varios meses de búsqueda sin resultado, yo seguía teniendo esperanza de que algo saldría. Día 1 de junio me desperté a las 7 de la mañana, me di mi ducha fría y salí a la búsqueda de nuevo, dirección Los Gigantes. Sobre las 9, después de preguntar en varios invernaderos, llegué a un hotel rural donde conocí un hombre que me cambió la perspectiva de búsqueda. En resumen, me dijo que me comprara un terreno rústico barato y que me adaptara a vivir con los poquitos metros cuadrados que me dejaban construir si quería vivir en esta zona de la isla. Después de una larga conversación con él, me di cuenta de que, después de haber vivido más de 2 años en una autocaravana y en una furgoneta, no necesitaba más que eso. Y sabía que mi hermano tampoco, ya que él es como yo en ese aspecto y nos adaptamos a todo. A partir de ese día, empezó la búsqueda para comprar un terreno, adaptándonos al presupuesto y viendo qué nos podíamos permitir. Durante las próximas 2 semanas visité 5 terrenos. Cada uno que visitaba le mandaba vídeos a mi hermano y comentábamos pros y contras, pero todos tenían algún contra que superaba los pros, así que decidimos seguir con la búsqueda. Una tarde, sin un rumbo concreto, me metí por unos caminos a ver si la vida me sorprendía con algo, y me encontré a un señor trabajando en el campo. Me paré y le conté mi proyecto. Al principio parecía un poquito desconfiado, pero estuvimos hablando un buen rato y ahí empezó mi amistad con Juan José, el hombre que me ayudó a encontrar el terreno donde actualmente estamos empezando este maravilloso proyecto. Con este proyecto, aparte de querer que aprendáis de nuestros errores de construcción, permacultura, manejo holístico, gestión de aguas residuales y muchísimos otros aspectos que estamos estudiando y queremos implementar, nos encantaría poder inspirar al máximo de gente a ser más autosuficientes y no depender tanto de una industria que no es para nada sostenible. También a gozar de una salud increíble cultivando tus propios alimentos. A seguir practicando el intercambio, que sigue siendo una herramienta maravillosa. A no necesitar impresionar a nadie para ser feliz. A encontrar qué es aquello que te da paz. A tener una comunidad con los mismos valores que tú. A no depender de las comodidades a las que estamos tan acostumbrados para poder ser felices, a aprender cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo a entender cómo funciona la naturaleza que tanto nos aporta, la misma que nos ha permitido ser quienes somos y que todavía tenemos tanto que aprender de ella.
Estos son los valores de Creciendo entre Rocas. Espero que disfrutéis de esta aventura tanto como nosotros y juntos nos podamos ayudar para mejorar como comunidad, aportándonos todo tipo de información y consejos para seguir progresando. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.